Muy buenos días con todos, continuando con esta segunda fecha de la segunda jornada preparatoria del 17º Congreso Nacional de Derecho Penal y Criminología Perú 2020. Vamos a continuar con la ponencia del doctor Ángel Ortiz Ayosa, quien el día de hoy nos va a disertar el tema, la teoría de las faltas. Es un gusto tenerlo el día de hoy presente y asimismo voy a proceder a contarles un poco de quién es nuestro ponente, quien se encargará de esta muy interesante disertación. El doctor Ángel Ortiz Ayosa es abogado del área penal de Alagón Piura Abogados, egresado de la maestría con mención en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Nacional de Piura. Es colaborador de LP Pasión por el Derecho. Ha realizado un diplomado con mención en Derecho Procesal Penal y Beneficios Penitenciarios, con mención en la Ley 30.364, Aspecto Jurídico y Psicológico, y con mención en Proceso Inmediato, Terminación Anticipada y Colaboración Eficaz. Asimismo, ha realizado diversos diplomados, entre los cuales encontramos uno con mención en Contrataciones del Estado, Arbitraje y Gestión Pública. Es un reconocido ponente en eventos jurídicos nacionales, escritor de diversos artículos jurídicos, columnista en el diario regional de Lambayeque La Verdad y en el diario regional de Piura El Dato. Miembro principal del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lexes Vita, miembro activo del Círculo de Estudios Juvenes et Legis, miembro activo del Círculo de Estudios Módulo Jurídico, asesor académico del Círculo de Estudios Ius Poenale y licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Es un gusto presentarlo el día de hoy y tenerlo como uno de nuestros ponentes, doctor Ángel, y sin mayor preámbulo, la palabra y la palestra es toda suya. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación que has hecho hacia mi persona. En principio, para extender mi agradecimiento también al Círculo de Estudios, a Alexis Vita, a Piero por la consideración y a mi compañero, querido doctor Héctor Toconi, también por considerarme para poder realizar esta ponencia denominada pues las faltas en el derecho penal. Bien, todos nosotros sabemos que dentro de nuestro catálogo punitivo, que es el Código Penal, el cual está dividido en libros, el libro de la parte general, el libro del especial y el libro de la falta, pues, que el código no solamente recoge conductas delictivas, ya lo dije, sino también recoge comportamientos que no necesariamente son delictivos, pero sí vienen siendo reprochables penalmente. Siguiente diapositiva, por favor. Esos comportamientos son denominados a faltas. Están tipificados expresamente en el Código Penal. Y para poder determinar cuándo existe o no una falta, es importante el poder acudir entonces a la teoría de las faltas. ¿Y qué es la teoría de las faltas? La teoría de las faltas no es otra cosa sino que un conjunto de características que tienen que cumplirse, que tiene que reunir el comportamiento de la gente para que esa conducta pues pueda ser considerada por el derecho penal como una falta. Tal definición pues se desprende de lo que es la teoría del delito. Ello se debe a que la punición entre los delitos, la punición con las faltas responden a una teleología compartida, que es la protección de los bienes jurídicos protegidos, que más adelante vamos a poder visualizar cómo el propio Código Penal lo recoge así. En ese sentido, hay que preguntarnos entonces, ¿qué es una falta? Siguiente diapositiva. Si nosotros nos vamos al propio código y ofrecemos una definición puramente normativa, vamos a poder ver que el artículo 11 del Código Penal pues recoge una definición de lo que es la falta. Y el Código Penal dice en su artículo 11 que son delitos y son faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. Entonces, así nomás para poder un poco desmembrar esta definición,
entiéndase por acción al hacer que va a ejecutar el agente, la omisión, aquel no hacer, el dolo, pues aquel conocimiento de la antijuricidad de la conducta que se va a cometer y a pesar de que tengo conocimiento de ese comportamiento antijurídico, pues tengo la voluntad de querer realizarlo y culposo, pues llegaría a ser el conocimiento o no, pero yo no tengo la voluntad de querer realizar o de querer alcanzar ese resultado. Adicionalmente, pues este artículo 11 establece que la conducta tiene que ser realizada, bueno, en la parte de la culpa, tiene que ser realizada por la infracción de un deber de cuidado. Y es ahí donde vamos a encontrar la impericia, que es definida como la falta del conocimiento técnico o el conocimiento profesional. También tenemos la imprudencia, que a pesar de que sí existen esos conocimientos técnicos o conocimientos profesionales por parte de la persona, pero sin embargo este no toma precauciones adecuadas para evitar un riesgo o este actúa de manera precipitada, de manera acelerada. Y por último, también conforma la culpa, la negligencia, que a pesar de que la persona cuenta con los conocimientos, este no actúa conforme a ellos, sino que actúa contrario a ellos y en contra de ese deber. El agente pues no actúa de acuerdo a los principios que han venido siendo establecidos por la profesión. Y por último, el artículo 11 dice pues que estas conductas, acciones o omisiones dolosas o culposas tienen que ser penadas por la ley, es decir, que tienen que acarrear una consecuencia jurídica denominada pues una pena. Pero por otro lado, también en base a la teoría del delito, pues las faltas pueden ser conceptualizadas como ese comportamiento, pero típico, antijurídico y aparte de ello culpable. Siguiente diapositiva, por favor. Como lo pueden ver en la diapositiva, es un comportamiento típico, antijurídico y culpable. Va a ser típico, ¿por qué? Porque esta va a estar recogida expresamente en virtud del principio de legalidad, de literalidad, en un texto normativo penal, sea el Código Penal, bueno, en el caso de los delitos, una norma especial, pero en el caso de las faltas, en el Código Penal. Va a ser antijurídico siempre y cuando se oponga a lo que está establecido por la norma y posteriormente que ese comportamiento no encuentre una causa de justificación que le permita a la gente, pues, el conducirse de determinada forma. Y por último, va a ser culpable cuando se verifique que la gente pudo haberse abstenido de incurrir en lo que dice la prohibición de la norma, pero no lo hizo. Es decir, pudo haber actuado de otra forma, pudo haber actuado conforme a la norma, pudo haberse conducido tal y cual se lo prohibía la norma. Pero a pesar de tener esa capacidad de poder dirigirse, conducirse así, el agente no actúa de esa manera, sino que decide actuar por la comisión de, en este caso, del hecho que se constituye una falta. Siguiente diapositiva. Desde el punto de vista doctrinario, vamos a ver que, por ejemplo, el maestro Jiménez de Azúa define las faltas como aquellos otros hechos que son nocivos, pero no son tanto como los delitos, dice el maestro Jiménez de Azúa. Por otro lado, el maestro Creus Monti dice que las faltas son contravenciones, entidades jurídicas existentes de forma paralela al delito, van de la mano con el delito porque se fundan en la misma teoría, tienen los mismos elementos, pero no se confunden con él. Para Creus, pues una falta es un delito más pequeño, así lo define él. Y por otro lado tenemos a Muñoz Conde, que también al definir a las faltas lo considera un delito en miniatura. Él dice es un delito venial, que no se diferencian mucho o no difieren mucho de lo que es el delito. Así lo definen. Por lo tanto, entonces, una falta y un delito pues van a tener siempre una misma naturaleza, porque para su configuración van a exigir los mismos elementos. Como lo hemos dicho, la conducta, la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. ¿De acuerdo? Sin embargo, se diferencian de los delitos estas faltas porque existe un desvalor en la acción y en el resultado un poco menor por parte de las faltas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la semejanza que existe entre el delito y la falta va a ser es que ambos exigen, como ya lo he dicho, los mismos elementos configurativos. Allí existe una semejanza cualitativa.
pero las diferencias van a ser en el desvalor que existe respecto a la acción y el resultado. En el delito, pues van a ser más lesivos, y el desvalor de la acción y el resultado en el caso de la falta va a ser menos lesivo. Respecto a la afectación al bien jurídico protegido, allí esa afectación va a ser siempre grave, pero cuando estamos frente a una falta, esa afectación al bien jurídico protegido es de menor intensidad. Pues si lo decimos de otro modo, las faltas siempre se van a constituir en ataques que no son tan graves, que no son tan peligrosos, a ciertos bienes jurídicos protegidos, nada más. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿cuál es la semejanza, según lo que dice la norma penal, entre lo que es un delito y una falta? Al respecto, si nosotros nos vamos al artículo 440, si ustedes están allí con el Código Penal a la mano, pueden verificarlo. En el artículo 440, este dispositivo dice que son aplicables a las faltas las disposiciones contenidas en el libro primero. Es decir, que toda la parte general que es aplicable al delito, también se le va a aplicar a la falta, siempre y cuando omitiéndose la parte que viene siendo discriminada por propia ley. En otras palabras, como ustedes pueden visualizar en la diapositiva, a las faltas se le va a aplicar la parte general, el título 1, que está la aplicación de la ley. Tenemos la teoría del hecho punible, las penas, las medidas de seguridad, la extinción de la acción penal y de la pena, de la reparación civil y las consecuencias accesorias. Todo eso que regula el libro primero del Código Penal, pues también se van a ser aplicadas a las faltas. Siguiente diapositiva. Pero, oye, Daniel, ¿y qué hay de los principios generales del derecho? ¿Estos principios generales del derecho también son aplicables a las faltas? Pues sí, por supuesto que sí. Las faltas siempre tienen que fundamentarse, siempre tienen que sustentarse sobre estos principios generales, que los vamos a encontrar en donde, en el título preliminar del Código Penal. ¿De acuerdo? Y si nosotros nos vamos al artículo 1 del título preliminar del Código Penal, pues vamos a poder ver que este dice, este código tiene por objeto, ¿qué cosa? La prevención, no solo de delitos, sino también la prevención de faltas, como medio protector de la persona humana y de la sociedad. Y pues, como el artículo 1 del título preliminar incluye a las faltas, estos, como son principios generales, la base del derecho, también se van a aplicar a la teoría de las faltas. Y si hacemos una interpretación sistemática con lo que dice el artículo 11, que ya lo hemos leído, ya lo han visto en su diapositiva, pues también. Entonces, desde ese punto de vista normativo, tenemos claro que todo lo que está tipificado para el delito en el Código Penal, en el libro primero, va a ser aplicable ¿a qué? A las faltas. Siguiente diapositiva, por favor. Pero, ¿cuál es la distinción? ¿Cuál es la discriminación que hace el propio Código Penal entre los delitos y las faltas? También lo vamos a encontrar en el artículo 440. Pues el artículo 440 dice que son aplicables a las faltas las disposiciones del primer libro, pero dice otra cosa más, con las modificaciones siguientes. Es decir, que existen ciertas figuras que son aplicables al delito, pero que se van a aplicar distintamente para con las faltas. Van a sufrir pequeñas modificaciones, dice la norma penal, ¿de acuerdo? Y dentro de esas modificaciones, siguiente diapositiva, vamos a encontrar la primera. El Código Penal dice, en el artículo 440, dice lo siguiente: no es punible la tentativa. ¿Para qué? Para las faltas, salvo en el caso de las faltas previstas en el primer y segundo párrafo de los artículos 441 y 444. ¿Qué quiere decir? Que según el artículo 16 del Código Penal, para el delito sí se castiga la tentativa. Oye, pero para las faltas no me vas a castigar la tentativa. Salvo, dice el Código Penal, salvo cuando se trate de una lesión dolosa o culposa, tipificada en el artículo 441, o salvo que se trate de un hurto simple
o un daño, el artículo 444, pero como falta, allí sí vas a sancionar la tentativa. Pero en el resto de faltas no la vas a castigar. Siguiente diapositiva, por favor. Otra de las modificaciones, otra de las figuras que se van a aplicar con modificaciones es respecto a quién responde como autor. El Código Penal para el delito señala en el artículo 23, 24, 25 del Código Penal los sujetos que son intervinientes en la comisión del delito. Y dentro de esos sujetos intervinientes, pues vamos a encontrar al autor, el autor mediato, el autor inmediato, el instigador. Vamos a encontrar también a los coautores y vamos a encontrar a los partícipes. Dentro de los partícipes, pues tenemos al cómplice primario y cómplice secundario. En el delito se sancionan a todos ellos. Es cierto, al partícipe secundario o cómplice secundario con una pena menor a la del cómplice primario y menor a la del autor, es cierto. Pero cuando se trata de faltas, el Código Penal dice que solo responde penalmente ¿quién? El autor. ¿En dónde? Artículo 440, numeral 2 de este código. Siguiente diapositiva. Otra de las distinciones es respecto a las penas que se van a imponer. La norma dice que para los casos de delitos se van a imponer 4 tipos de penas. Tenemos la pena privativa de libertad, está establecida en el artículo 29, la pena restrictiva de la libertad, artículo 30, tenemos las penas limitativas de derecho, artículo 31, tenemos las penas de multa, artículo 41. Pero para las faltas únicamente se van a aplicar como regla general, ¿qué cosa? Las penas limitativas de derecho y las penas de multa. Nada más. Pero oye, el Código Penal en este artículo 440 también hace una distinción, una discriminación. Cuando se trate de reincidencia y habitualidad, en los casos establecidos en el artículo 441, que ya hemos dicho que son lesiones dolosas, y 444, que es hurto o daños, pues allí esa pena va a ser pena privativa de libertad, la pena que se imponga. Siguiente diapositiva. Otra de las distinciones que existen entre los delitos y las faltas, pues, es los días multa. Para el delito, los días multa oscilan entre los 10 y 365 días, así lo dice el artículo 42 del Código Penal. Pero cuando se trata de las faltas, el Código Penal dice, no va a ser entre 10 y 365, va a ser entre 10 y 180, nada más. Siguiente diapositiva. Bien. El siguiente numeral del artículo 440 establece la prescripción de las faltas. Nosotros sabemos que en el delito prescribe dentro de un plazo ordinario en un tiempo igual al máximo que está fijado, ¿verdad? Por el delito correspondiente. Eso lo establece el artículo 80 del Código Penal. Y pues en los delitos que tienen una pena distinta a la pena privativa de la libertad, siempre van a prescribir después de los 2 años. Así lo establece el código. Y de manera extraordinaria, pues se va a aplicar el plazo que es ordinario más la mitad de dicho plazo. Eso sería la prescripción extraordinaria para el caso del delito. Pero en el caso de las faltas es distinto. El Código Penal dice en el artículo 440, numeral 5, que el plazo para poder prescribir, el plazo ordinario, es de 1 año. Y si hay reincidencia y habitualidad, dice el Código Penal, pues es de 2 años. Y si estamos dentro de una lesión dolosa, hurto simple o daño, la prescripción va a ser de 3 años. Pero la norma no regula la prescripción extraordinaria de la pena ni de la acción penal. Pero la Corte Suprema, haciendo una interpretación pues, de lo que dice la parte general, artículo 83 del Código Penal, lo asemeja a las faltas y dice entonces que como el plazo ordinario es de 1 año, entonces el plazo extraordinario, así lo ha fijado en el Acuerdo Plenario 01-2010, va a ser de 1 año y de 6 meses. Y cuando exista reincidencia y habitualidad, va a ser de 3 años. Siguiente diapositiva, por favor. Bien.
Otra de las distinciones entre lo que es un delito y una falta es respecto a quién va a perseguir la investigación, quién va a presidir la investigación. En el caso del delito sabemos que el artículo 322, numeral 1 del Código Procesal Penal señala que los delitos van a ser investigados o la investigación va a ser dirigida siempre por el Ministerio Público. Pero el Ministerio Público tiene la facultad de poder otorgarle a la policía, encomendarle a la policía que pueda realizar actos o diligencias de investigación. Claro, pero siempre él va a dirigir, va a conducir la investigación. Pero en el caso de las faltas no va a ser así. El Ministerio Público no tiene competencia. Y la investigación siempre, sin excepción alguna, va a estar a cargo de la policía. Por otro lado, el juzgamiento en los delitos comunes, nada más he mencionado aquí, el juzgamiento para los delitos comunes está a cargo de ¿quién? De los jueces unipersonales y jueces colegiados. ¿De acuerdo? Y para las faltas no van a entrar los jueces unipersonales ni colegiados. Van a entrar ¿quiénes? Los jueces de paz letrado. Y si no hay juez de paz letrado, pues un juez de paz simplemente, que es el juez de paz no letrado. Ellos van a ser quien van a juzgar, van a resolver el caso respecto a la presunta comisión de una falta. Siguiente diapositiva. Otra de las diferencias que existe entre un delito y las faltas es respecto a la reincidencia. Si nosotros nos vamos al artículo 46A del Código Penal, este nos va a decir que la reincidencia es una circunstancia que agrava cualificadamente el delito. Es una circunstancia o una agravante cualificada. Así lo dice expresamente la norma. Pero el artículo 440, numeral 7 del Código Penal, entonces, no hace mención de ese término cualificado. Entonces se puede entender que esa agravante es una agravante no cualificada según lo que dice el código. Pero el acuerdo plenario, el que acabo de citar, 1/2010, allí la Corte Suprema ha dicho, oye, no, la agravante es una agravante cualificada. ¿Por qué? Porque esta agravante de reincidencia tiene que sí o sí modificar la pena, tiene que incrementarla. Entonces, en el caso de los delitos para que se configure la reincidencia, el nuevo delito tuvo que cometerse dentro del plazo de los 5 años de producida la condena firme de la persona que fue perseguida, ¿no? Y fue sentenciada. Dentro de ese plazo, si comete un delito entre los 5 años, pues hay reincidencia. Pero para el caso de las faltas, la Corte Suprema dijo, bueno, el Código Procesal tampoco lo establece, perdón, el Código Penal. Y como no lo establece el Código Penal, entonces yo voy a poner un plazo. Y el plazo, pues, va a ser los 2 años. Si la sentencia queda firme y dentro del plazo de 2 años comete un delito, hay reincidencia, dice la Corte Suprema. Siguiente diapositiva. Bien. También dice la norma que en el caso de reincidencia, el juez puede aumentar la pena hasta el doble del máximo legal fijado. Si nosotros nos vamos a las reglas de la reincidencia, de acuerdo que están en el artículo 446A, vamos a poder observar que este produce el incremento de la pena hasta en una mitad por encima del máximo. Si el máximo es 10, pues la mitad es 5 más. Entonces, en cambio, la norma respecto a la reincidencia en las faltas dice otra cosa. Dice que la pena se puede incrementar hasta el doble del máximo. Pero cuando la Corte Suprema hace el acuerdo plenario, el 1/2010, establece que no va a ser el doble de la pena legal, hasta el doble del máximo de la pena legal, sino que solamente va a ser hasta la mitad por encima del máximo. Así como está establecido en la reincidencia para el caso de los delitos. Y cuando se trate de una lesión dolosa, de un hurto simple o daño, se aplica la pena privativa de libertad para el delito aplicable. Este numeral
hace una salvedad y dice, salvo en el caso de reincidencias en las faltas dolosas. Se va a aplicar la pena privativa de libertad. Dolosas, pero no hace mención de las lesiones culposas. Siguiente diapositiva. Pero bueno, la Corte Suprema emitió una sentencia, la casación 345-2015 de Cajamarca. No importa, si la norma dice doloso, pues no, solamente en los dolosos, en los culposos. Si ocurre una causal de agravante, pues entonces, dice la Corte Suprema, no importa, ese comportamiento nunca va a hacer falta. En este caso, pues la Corte establece lo siguiente. Cuando la lesión se produzca por inobservancias, es un accidente de tránsito ya, por inobservancias de las reglas de tránsito, no se van a tener en cuenta los días de incapacidad de la persona, del agraviado o del ofendido. Siempre, así tenga menos de 10 días, siempre va a existir, dice la Corte Suprema, un delito y nunca una falta. Siguiente diapositiva. ¿Por qué? Porque existe una agravante. Y como existe esa agravante, entonces ese comportamiento no va a ser considerado como una falta. Eso es lo que dice en su interpretación la Corte Suprema en esta casación. Bien, siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué faltas se sancionan en el Código Penal? No voy a hacer mención de todas las faltas, solamente de algunas. Y vemos que en el Código Penal, en el artículo 441, se sanciona la falta de lesión dolosa y de lesión culposa. ¿En qué consiste la lesión dolosa como falta? Consiste en causar a otra persona, pues el mismo texto lo dice así, una lesión, un daño, en donde en tu cuerpo, en tu integridad física, la integridad es entendida como esa capacidad que tiene el cuerpo de mantenerse unida en uno solo, por eso dice en el cuerpo, en tu integridad o en tu salud física o mental, que requieran hasta 10 días de asistencia médica o un nivel leve de daño psíquico por prescripción facultativa. Y también dice, pero cuando la lesión es por culpa, bueno, hasta 5 días. Y en la casación dice, no, como hubo una inobservancia de las reglas de tránsito, pues no importan los días. Siempre es delito. Siempre, no importan los días. Bueno, después emite otra casación donde creo que se olvida de la partecita de la lesión por culpa en la falta, porque solamente establece en la casación 1036-2018 de Huancavelica, pues que las faltas van a producirse cuando existe una incapacidad médica de hasta 10 días, atención facultativa hasta 10 días y un daño psíquico leve. Pero no recoge los 5 días cuando la lesión es culposa, porque ya lo dijo que, bueno, si hay estas agravantes, pues siempre va a ser considerado un delito. Y las lesiones, pues, para que sean considerados delitos, pues, tiene que tener, para que sean leves, entre 10 a 19 días de atención médica o atención facultativa y un daño psíquico moderado, en graves más de 20 o 20 a más. De 21 a más de atención facultativa y grave o muy grave. Eso es lo que estableció la Corte Suprema. Bueno, inspirándose en lo que es el artículo 121, 122 del Código Penal. Siguiente diapositiva. Bien, aparte de esta lesión dolosa o lesión culposa que califica como falta el Código Penal, vamos a encontrar el hurto simple. ¿Y en qué consiste el hurto? Es la misma figura para el delito, con unos pequeños cambios. El hurto es la sustracción. Saco de la esfera de dominio de la persona a quien le voy a hurtar el bien. El bien tiene que ser un bien siempre mueble, parcial o totalmente ajeno, no importa. Y lo saco de esa esfera de dominio. Y lo traslado a mi esfera de dominio. Ahí está la sustracción. Y después lo gozo como si fuera mío, el apoderamiento. Entonces, el hurto simple siempre va a ser la sustracción y el apoderamiento de ese bien mueble, parcial o totalmente ajeno, pero sin que exista violencia o amenaza. Porque si no se consideraría un robo. Si hay violencia o amenaza contra la persona, es un robo, ya no es un hurto.
Y allí ya no importa, en el caso del robo, cuando hay violencia o amenaza, si el valor del bien, el bien mueble, supera o no la remuneración mínima vital. Pero en el caso del hurto, sí. Si el bien no supera la remuneración mínima vital, va a ser considerada como una falta. ¿Y qué pasa si concurre en un agravante y es un hurto agravado, pero el bien no supera la remuneración mínima vital? Pues bueno, lamentablemente ahí, como en el hurto simple únicamente se protege el patrimonio, ha establecido la Corte Suprema. Oye, pero cuando ya entras a un tema de hurto agravado, no solamente proteges el patrimonio, ya se vuelve un delito pluriofensivo. Entonces, como es un delito pluriofensivo, no importa el valor del bien, es un hurto agravado, concurren circunstancias agravadas. Entonces, esto va a ser un delito y nunca va a ser una falta. ¿De acuerdo? Eso está establecido en el artículo 444 del Código Penal. También tenemos que el Código Penal recoge como falta la figura del daño. ¿Qué significa dañar, destruir, inutilizar un bien? Dañar significa, pues, arruinar la estructura del bien, mueble o inmueble. Destruir es desaparecer el bien. Inutilizar, pues, es afectar la parte funcional del bien, ya no la estructura, sino la parte funcional. Entonces, cuando existe este tipo de comportamientos que afecten el patrimonio, el bien mueble o inmueble de una persona y que no supere el valor de la remuneración mínima vital, va a ser considerado una falta. ¿De acuerdo? Otro de los comportamientos que recoge como falta el Código Penal es el abigeato en su modalidad de hurto de ganado. Y pues es la misma figura, la sustracción y el apoderamiento. ¿De qué? Del ganado. No importa si es totalmente de la persona a quien se lo voy a sustraer o es de ella y con otras personas más. No me importa, para el tipo no le importa. Lo importante es que se sustrae y se apodera del bien, pero este ganado no tiene que superar la remuneración mínima vital. Porque si la supera ya no estaríamos en una falta, una vez más estaríamos en un delito. Siguiente diapositiva, por favor. Otra de las faltas que sanciona el Código Penal es el hurto famélico. ¿Qué significa el hurto famélico? Es lo que hacen muchos de ustedes cuando van a Totus y cogen un yogurcito y se lo comen calladito. Lo que hacen muchos de ustedes cuando van a la parte de la panadería, cogen la caramandunga y se la comen y miran, no me vio nadie. Bueno, eso no es un delito, de acuerdo, es un delito, pero sí es una falta y se denomina hurto famélico, que consta en apoderarse para el consumo inmediato, de acuerdo, de cosas que son comestibles o bebidas de escaso valor, en pequeñas cantidades. Ahí hay un hurto famélico. Pero, oye, hay unos que también son vivos, vivazos. No tienen dinero y se meten a un restaurante. Piden y como el mozo no está allí al costado de él para cobrar inmediatamente, se va. O son pillados en la puerta y se ocasiona un problema. ¿Hay un delito? No, no hay un delito, pero hay una falta. ¿Por qué? Porque el sujeto, el agente, está haciendo servir alimentos o bebidas en ese restaurante, pero con la determinación de que no los va a pagar o sabiendo que no tiene las posibilidades para poder pagar lo que ha consumido. ¿De acuerdo? Eso es denominado hurto famélico, según el artículo 445 del Código Penal. La siguiente figura que sanciona el Código Penal como falta es la usurpación breve, la mal llamada usurpación breve. ¿Y qué sanciona esta figura? Pues sanciona al que penetra por breve término sin permiso del dueño. ¿Qué cosa? Un terreno cercado. Eso es lo que dice el Código Penal. El que penetra por breve término. Estaba leyendo la doctrina, leía a Peña Cabrera. ¿Qué significará por breve término?
Es un pequeño espacio de tiempo, decía. Pero no me sacó de la duda. Leí otro autor también. Breve término es un tiempo breve nada más. Pero lo que sí es que este delito, si bien se llama usurpación, sabemos que el delito de usurpación tiene como finalidad proteger la posesión que tiene una persona sobre un bien inmueble. Este delito no tiene como fin proteger la posesión. ¿Por qué? Porque para ejercer actos de posesión sobre un bien inmueble es necesario un tiempo para que la persona se pueda establecer en el bien inmueble. Pero dice la doctrina que lo que busca proteger esta falta de usurpación breve es la inviolabilidad del inmueble. No de domicilio, porque aquí no está hablando de un domicilio, habla de un terreno cercado. Es como un tipo de allanamiento, pero de particulares. ¿De acuerdo? El Código Penal sanciona el allanamiento de los funcionarios cuando se te meten a tu domicilio, dice. Bien, pero aquí no estamos hablando de un domicilio, es similar a un allanamiento por un particular, no por un funcionario, pero no en el domicilio, sino en un terreno cerca. Lo que se protege es la inviolabilidad del inmueble y no la posesión, y no colisionaría con el artículo 205, numeral 4 del Código Penal. Perdón, 202, numeral 4 del Código Penal. Habla de la usurpación y dice: el que ilegalmente ingresa a un inmueble mediante actos ocultos en ausencia del poseedor o con precauciones para asegurarse el desconocimiento de quienes tengan el derecho a oponerse. Las demás figuras, todas las demás figuras, exigen la presencia de la violencia, la amenaza, que con violencia amenaza, o amenaza con violencia. Pero este numeral no exige, y la usurpación breve tampoco exige la concurrencia de la violencia o la amenaza. No debe haber ese tipo de elementos. ¿De acuerdo? Pero el numeral 4 sí dice, no, bueno, aquí no me importa si usas la violencia o no. Solamente me importa que ingresaste a un inmueble mediante actos ocultos. Pero vamos de nuevo, la diferencia está en que la usurpación tiene como fin proteger la posesión de la persona, porque aquí la persona entra a quitarle la posesión a otro, mientras que en la usurpación breve no. Lo único que se busca proteger con esta figura de falta es, ¿qué cosa? Que ese terreno cercado, que por cierto, entiéndase a un espacio tierra que tiene un cerco, nada más, no habla ni siquiera de un domicilio, es un inmueble sí, pero solamente es un terreno cercado, y lo único que busca es impedir que una persona pues allane, un particular allane ese lugar, se meta y salga. Bueno, yo no le encuentro, la verdad, mucho sentido, pero eso es lo que establece el Código Penal como falta. Siguiente diapositiva. Otra de las conductas recogidas como falta en el artículo 450 es el suministro de sustancias tóxicas a menores. ¿Qué dice? Pues si tú le das sustancias, tú le suministras, le provees de sustancias tóxicas, como por ejemplo las bebidas alcohólicas o el tabaco a un menor de edad, estás cometiendo una falta. Oye, pero siempre y cuando lo hagas en un establecimiento público o en un lugar abierto al público. Si lo haces privadamente no es falta. Bueno, siguiente es el consumo de bebidas alcohólicas en horario prohibido. Por ejemplo, cuando sale la ley seca para el ámbito de las elecciones, ¿no? En ese momento, el que obsequia, venda, consuma bebidas alcohólicas en esos días, en esos horarios prohibidos, está cometiendo esta falta. Por otro lado, tenemos la destrucción de plantas ornamentales, según el artículo 450. Si hay un jardín por allí y hay plantas que están adornando, ¿no? Están dando un ornamento a ese jardín, un parque, una avenida, tienen plantas que hace que su aspecto físico de ese lugar mejore, cambia la imagen y vas y arrancas la flor, destruyes la planta, como hacen otros, van con su cuchillo, sacan la planta, porque he visto personas y se la llevan,
la rompen otro. Dicen un piecito nomás, una patita, algo así he escuchado. Una patita, dicen, lo sacan y lo siembran en su casa, la rompen, la destruyen. Bueno, también eso es una falta considerada por el Código Penal. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya no hay más diapositivas. Hay que tener en cuenta que también el Código Procesal Penal ha recogido en su artículo 483 un proceso especial por las faltas, donde el ofendido es quien interpone pues una denuncia directamente ante la policía, en la comisaría, o pone una querella ante el juez de paz letrado o el juez de paz. También, como me dijeron por aquí, por la red social, un juez de paz no letrado. Tienen razón. Entonces, cuando la denuncia llega a la policía investiga respecto a la falta que se ha denunciado, ¿no? Si le llega al juez, pues este juez le va a decir a la policía, ¿sabes qué? Investiga respecto a esto. Sea por donde sea, al final la policía va a tener que realizar un informe y ese informe se lo va a tener que remitir ¿a quién? Al juez de paz letrado o al juez de paz no letrado. Este va a determinar pues si el hecho constituye falta o no, si el hecho no ha prescrito. Entonces, si no concurre nada, vamos a decir que todo está bien, el juez va a emitir un auto de enjuiciamiento. O si no está bien todo, pues emite un auto de archivo. Obviamente contra ese auto de archivo va a proceder un recurso de apelación, así lo dice la norma. Pero si emite un auto de enjuiciamiento, posteriormente al auto de enjuiciamiento va a emitir un auto de citación a juicio y se va a realizar una audiencia. Ya la audiencia pues viene siendo regulada por el artículo 484 del Código Procesal Penal. Allí vamos a encontrar la audiencia. Y la audiencia pues se va a instalar ¿con quién? Con la persona que es ofendida o no, porque para él es opcional acudir o no a la audiencia, pero sí tiene que estar el imputado y su abogado defensor. El juez en la audiencia, antes de instalarla, pues va a hacer un breve relato de los cargos que se le están imputando a esta persona. Si el abogado y el agraviado se encuentran presentes en la audiencia, dice la norma que el juez les va a invitar a hacer una conciliación. Si se produce un acuerdo, esta conciliación es más o menos semejante a lo que es el principio de oportunidad. Pero si se llega a un acuerdo, entonces se concluye el proceso, ahí se termina el proceso. Si hay un acuerdo reparatorio. Pero si es que no hay un acuerdo reparatorio, pues se va a continuar con el proceso. En el caso de que el agraviado no esté presente, obviamente no va a haber la oportunidad de realizarse una conciliación y el juez procederá, cuando no hay un acuerdo y cuando el agraviado no ha llegado, procederá a preguntarle a la persona imputada si se considera o no responsable del comportamiento que se le está imputando, ¿no? Si este imputado admite la culpa y dice, sí, yo soy culpable. Bueno, se concluye el proceso y el juez emite una sentencia. Pero si no admite la sentencia, inmediatamente dice la norma, bueno, se va a proceder a interrogar a la persona imputada, después se va a interrogar al agraviado, al ofendido, se van a actuar las pruebas con las que acudieron, porque la norma dice que pueden acudir con los medios probatorios a la audiencia, después de que se ofrecen los medios de prueba y después de que estos hayan realizado sus alegatos oralizados, va a emitir una sentencia. Sea como fuese la sentencia, entonces contra esa sentencia procede un recurso de apelación. Los plazos van a estar establecidos, pues, de acuerdo a la norma procesal, ¿no? Para el caso de sentencia, 5 días, y si es un auto interlocutorio, cuando se archiva, por ejemplo, la causa, el juez dice que no debe ir más, entonces también puede ir una apelación, pero como es un auto interlocutorio, dentro de los 3 días. Bueno, eso es lo que básicamente regula el Código Procesal Penal respecto a las faltas, el proceso de faltas. Bien, muchachos, les agradezco a todos ustedes por haber estado conectados por la red social de Facebook, también los que están conectados por TikTok.
Hasta aquí llegó mi ponencia. Muchas gracias una vez más al Círculo Estudios Lex Ex Vita por la invitación. Listo, muchas gracias, doctor Ángel. La verdad ha sido una ponencia brillante, muy esclarecedora y sobre todo muy rica en cuanto a conocimientos. Muchas gracias por ello y también un saludo para todas las personas que nos están viendo desde TikTok. Como hemos terminado también un poco antes del tiempo, no sé si usted de repente tendrá algunas preguntas de sus espectadores para que las pueda ir respondiendo también y de esta manera poder ir haciéndolo más dinámico. Hay una pregunta que dice cuál es el castigo por las faltas. Bueno, como se ha explicado, ¿no? La consecuencia jurídica que acarrea una comisión de una falta, pues, por regla general son una pena limitativa de derechos o una pena de multas. Solamente cuando se trate de faltas de lesión dolosa, de hurto o de daños, entonces allí con agravantes podría aplicarse una pena privativa de libertad. Pero por regla general, lo que se aplica siempre es una pena que no es privativa de libertad. Listo, muchas gracias nuevamente, doctor. Desde la organización, los organizadores de este magno evento, esperamos seguir contando con su participación para futuras fechas, para futuras ponencias y pues algunas palabras de despedida de repente que usted quisiera realizar. Sí, una vez más agradecer al Círculo de Estudios, siempre estoy a su disposición para poder compartir temas del ámbito del derecho penal, el ámbito procesal penal, pues y así todos nosotros nos enriquecemos con los conocimientos, ¿no? Porque con cada ponencia, yo entiendo que cada ponente, bueno, si bien sabe, domina más o menos el tema, pero también se obliga a investigar, ¿verdad? Porque el derecho se va actualizando. Entonces, como se obliga a investigar, también él adquiere más conocimientos, aprende mucho más. Y eso es el caso que pasa conmigo, ¿no? Mientras más ponencias, aprendo más. Y siempre a la disposición. Un saludo para Piero, para Alexis Vita, para los miembros del Círculo de Estudios de Módulo Jurídico y también de Jus Poenale que nos están viendo por las redes sociales. Y para los amigos del TikTok también. Un saludo a todos, muchas gracias nuevamente y pues sí, sigamos contribuyendo en pro de la comunidad jurídica de nuestro país. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.